Lectura del Evangelio del libro de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Llegaron a la ciudad de Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de este hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espíritu Santo, dame la fuerza para no caer en tentación. Muy buenos días a todos. Empecemos nuestra reflexión en el día de hoy hablando de San Marcos. Durante las primeras 9 semanas de este tiempo ordinario, proclamaremos el Evangelio de San Marcos. Haciendo caso a los exégetas o a los estudiosos, sitúan a San Marcos como el Evangelio más antiguo. Se podría decir, por tanto, que Marcos o el Evangelio de Marcos es el primero en escribirse. Pudo ser escrito alrededor de los años 60 después de Cristo o un poco antes, como lo vemos en los papiros descubiertos en la cueva de Qumran. Con un estilo sencillo y concreto y popular, lo escribió en griego. Marcos va a ir haciendo pasar ante nuestros ojos los hechos y las palabras de Jesús. Para Marcos no es de gran relevancia, por ejemplo, tantos discursos de Jesús como nos cuenta Mateo, o tantas parábolas como nos cuenta Lucas. Le interesa más la persona de Jesús, su doctrina. En estas páginas está presente Jesús, con su historia palpitante, sus reacciones, sus miradas, sus sentimientos de afecto o de disgusto. Lo que quiere Marcos y lo que dice desde el principio, desde el primer capítulo y versículo, es presentarnos el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Lo leemos en Marcos 1:1. Y hacia el final del libro pondrá en labios del centurión esas mismas palabras. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo vamos a leer en Marcos 15:39. Entonces continuemos nuestra conversación. La gente está asombrada porque Jesús, como alguien que enseña que tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas son estudiosos que interpretaban y enseñaban la Torá, pero no hacen lo que enseñan. Jesús, en cambio, enseña y hace. Y vemos cómo los escribas tienen los mejores asientos en la sinagoga. Estaban reservados para ellos. Y la gente se pone de pie cuando ellos entran en algún lugar. La gente los llama rabí, que significa grande. Muchos son fariseos y los escribas constituyen una gran parte importante del Sanedrín. El Sanedrín es el cuerpo gubernamental de los judíos. Entonces entremos en esta reflexión. Espíritu Santo, acompáñame en esta aventura.
Estando Jesús en Cafarnaún, Jesús entra a la sinagoga, nos dice al principio del texto. Las sinagogas tuvieron su lugar de origen durante el exilio babilónico. Más tardecito aquí en Gotitas yo voy a tratar de explicarle. Cuando el pueblo de Dios no tenía acceso, estaban en el exilio, no tenían acceso al culto en el templo. Y en su lugar, los judíos tuvieron que desarrollar un culto centrado en la lectura y la exposición de la ley. En los tiempos de Cristo, cada ciudad y pueblo tenía una sinagoga, donde los judíos se reunían 2 o 3 veces en la semana, principalmente los sábados, para adorar a Dios y escuchar su palabra. El culto constaba de 3 partes: oración, lectura de la palabra y la explicación de ella. La sinagoga tenía varios responsables. El principal de la sinagoga, que estaba encargado de la organización y de los servicios, era el ministro, que era responsable de sacar y guardar los rollos de las escrituras y de la educación a la comunidad. Como vemos en los evangelios, Jesús acostumbraba a asistir a los cultos de las sinagogas y era invitado frecuente a enseñar las escrituras. En este evangelio de San Marcos, junta 3 aspectos muy importantes para la fe de nuestro tiempo. Primero, Jesús se presenta como palabra franca y actuación. Ojo con esta palabra, actuación misericordiosa. Segundo, la comunidad de la fe ha de estar atenta a la palabra y a la actuación de Jesús. Y tercero, los amigos en la fe han de sacar a aquellos espíritus inmundos. La fe en los amigos en la fe han de sanar aquellos espíritus inmundos. Muchas escenas del Evangelio se localizan aquí, en este episodio de hoy. Marcos recalca la autoridad de Jesús, que la ejercía de 2 maneras. En primer lugar, enseñaba con autoridad, su propia autoridad. Esa era diferente de la de los escribas, cuyas enseñanzas no dependían de lo que otros habían dicho o escrito, sino que era la palabra de Dios. Y una de las características de la palabra de Dios es que realiza lo que dice. La palabra de Dios corresponde a su voluntad. En segundo lugar, Jesús mostraba su autoridad sobre espíritus inmundos. Era capaz de confrontar y expulsar al espíritu que había tomado posesión de aquel desafortunado hombre en la historia. Esto nos muestra una victoria final del reino de Dios sobre el mal. El evangelista Marcos nos presenta este caso con una marcada finalidad nueva. Es una prueba del dominio de Cristo sobre el reino del mal. Su victoria, que ya comienza, manifiesta que está en Israel el reino de Dios. Jesús entró ese sábado en la sinagoga de Cafarnaún, donde estaba poseído ese demonio. Y la descripción de ese hombre es muy diciente. Cuando grita: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Se delata como alguien que se siente afectado por esa novedad de Jesús. Pero cuando exclama con vehemencia que él sabe que Jesús es el Santo de Dios, se delata como una persona conocedora de la revelación. Vemos cómo todos los milagros ilustran algún aspecto del poder y de la autoridad de Jesús. Y aquí vemos la autoridad divina de Jesús frente a las fuerzas diabólicas. Y también sirvió para resaltar la verdad de la doctrina que anunciaba. Al menos esto fue lo que quedaron preguntándose los que vieron cuando Jesús expulsó al demonio. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?
Hagamos un resumen de todo esto que acabamos de ver. El primero es la enseñanza como quien tiene autoridad. Cristo es el Señor que nos enseñó que su autoridad es de servicio, de caridad hasta el extremo, de dar su vida por amor a cada uno de nosotros. Su autoridad fue reconocida por la gente que lo vio y escuchó, porque Él, a quien es coherente, donde sus obras y sus palabras coincidan plenamente. Enseñar con autoridad no es simplemente ponerse a dar órdenes. Al menos Cristo nos dejó claro que la autoridad en el cristiano está en el servicio a los demás. Y enseñar con autoridad significa dar ejemplo de servicio, de arremangarse y ponerse a trabajar a favor de los demás con una meta clara, que conozcan el amor de Dios. Ha venido a acabar con nosotros, decía el demonio. El demonio reconoce en Cristo el poder capaz de vencerlo. Y este hombre que tiene autoridad hasta los espíritus inmundos nos lo dice. El mal no puede vencer al bien, aunque pudiera parecer lo contrario, porque ciertamente parecería que el mal triunfa fácilmente. Pero hay que recordar que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Más bien debemos encomendarnos a Dios y trabajar para mejorar, brindar una mano a quien más lo necesite y no perder la esperanza de que el mal no puede vencer al bien. Hay una pauta para nuestra reflexión. El demonio reconoce la presencia del Señor, incluso puede dialogar con él, pero Dios tiene siempre la última palabra, el poder de derrotarlo. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría.